7:33 de la mañana, estamos de vuelta en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión. Ya estamos conectados con el doctor David Tuesta, economista, ex ministro de Economía y Finanza. Muy buenos días, doctor Tuesta, bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Rumi, Aarón? Encantado. Muchísimas gracias. También estamos con el doctor Hernán Briceño, economista, docente universitario. Muy buenos días, doctor Briceño. ¿Cómo es usted? Muy bien, muy buen día. Gracias por la invitación. Doctor Tuesta, el Congreso de la República ayer ha decidido un 8º retiro de los fondos de pensiones. Esto obviamente ha sido bastante cuestionado por un sector, pero también aplaudido por quienes señalan que requieren su dinero para poder sortear la situación complicada en la economía del país. ¿Cuál es su visión? Bueno, en general los seres humanos tienen una predilección, todos, ¿no? Por la liquidez, por el efectivo del momento, ¿no? Entonces, si alguien le dice, mira, acá está abierto tu fondo, lo va a tomar. Cada quien lo va a tomar seguramente en diferente proporción y dependiendo de las necesidades, ¿no? En un país además con baja productividad y por tanto bajos salarios, bajos sueldos y que se vive siempre con las justas, ¿no? Pues seguramente una proporción importante siempre va a necesitarlo, ¿no? No porque quiera gastárselos, sino porque esas son las condiciones que tiene su país, ¿no? Entonces esas son las contradicciones que se enfrenta cuando se quiere desarrollar esquemas formales de cualquier tipo, y en este caso un sistema de pensiones en un país, una economía emergente como la peruana, ¿no? Entonces siempre van a existir esos temas. Entonces, cuando ya se ha incorporado y ya se ha normalizado, pues no es la primera vez que sucede, es el 8º retiro, ¿no? Ya Claro. cuando se ha normalizado, entonces pues es igual como con la CTS, ¿no? Ya pues lo consideras como un recurso con el cual puedes contar en cualquier momento, ¿no? Ese es un poco para entender la dinámica de este tema. Un segundo punto a mencionar es que las justificaciones que se dan, ya, como le digo, van más por el lado de la liquidez que siempre se requiere, pero no tanto por el hecho de que la economía en general y todos estamos pasando grandes penurias, ¿no? Es cierto, hay una población importante que está pasando la difícil, ese 70% de la pega en la informalidad, Claro. pero que en gran medida no tiene hoy fondos en la AFP, ¿no? Definitivamente. Entonces eso también es importante subrayar, ¿no? Exacto. Quienes van a retirar en gran medida, yo no digo que no haya alguien que sí lo necesite y haya estado en la informalidad ahí, pero hoy ya en el 8º retiro, ya con varios fondos vaciados, con el 80%, digamos, era 20% de las cuentas estaban en cero, el 80% tenía menos de 4.000 soles, o sea, dar un retiro de 24 UITs en realidad iba fundamentalmente a beneficiar a aquellos con mayores recursos, seguramente trabajando, y que seguro cada quien vive sus propios problemas, ¿no? Y van a requerir dinero, seguro. Entonces la medida no iba necesariamente al tema de atender un problema nacional, ¿no? Y el tercer punto, ya para cerrar, no olvidemos al final que estamos con todas las imperfecciones, estamos desnudando, destapando la forma de enfrentar un problema cuando envejezcamos, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, hoy nadie tiene pensión, todos vivimos, entonces arreglamos como fuera, etcétera. Es verdad, gran parte de los peruanos no tiene pensión y es cierto, la gente trabaja hasta los 75, ¿no? Sigue trabajando, los hijos ayudan, etcétera. Pero de acá a 3 décadas el problema se va a triplicar, ¿no? Las tablas demográficas no engañan, las familias van a tener menos hijos, las redes familiares para ayudar a los mayores va a colapsar, nosotros vamos a vivir, yo no, pero los jóvenes que están reclamando van a vivir bastante, van a haber una generación grande de centenarios, más años por financiar. Veamos cómo se hace, ¿no? Este sistema que tenemos era imperfecto, seguro iba a dar pocas pensiones, pero algo iba a ayudar. Bueno, esa poca ayuda pues no va a existir, entonces es un tema que nadie debate, yo creo que es importante también comentarle a la aprobación, ¿no?
Doctor Briceño, Hernán Briceño, como sabe perfectamente, aproximadamente 8 millones de afiliados van a sacar aproximadamente 31.600 millones de soles. Estamos hablando de que más de 6 millones de peruanos se van a quedar sin pensión. ¿Cuál es su visión de usted como economista, como profesor universitario también sobre este tema? Sí, es muy preocupante. Mira, este es un costo a futuro, ¿no? Para toda la caja fiscal. Uno de los problemas que tienen los países europeos, por ejemplo, es precisamente el elevado costo pensional, ¿no? Porque las sociedades europeas están bastante envejecidas y entonces quien asume el costo es el Estado, ¿no? Entonces, a futuro estamos avisorando ya un problema fuerte fiscal. Serios problemas. Sí, sí, lamentablemente, pues la contrarreforma que ha implementado el Congreso, pues prácticamente busca dinamitar El sistema privado. Sí, el sistema privado de pensiones, ¿no? Claro. Posiblemente sea difícil pues dejar de pagarle a las AFP, ¿no? Por parte de los empleadores, por parte de los representantes de las universidades, ¿no? Y del sector empresarial que están representados en el Congreso, ¿no? Pero al sistema previsional nacional, pues que de hecho que está también bien quebrado, entonces también lo complican aún más, ¿no? Así es. Doctor ¿qué rescata usted de la reforma aprobada en el Congreso? Obviamente ya, como sabemos perfectamente, el Ejecutivo le dio luz verde, pero de alguna forma el Congreso también ha dado marcha atrás en principio sobre el retiro del 95,5%, ¿no? De los fondos previsionales para los menores de 40 años, pero también el aporte obligatorio para los trabajadores independientes. Pero hay puntos también que tienen que ver con la competencia, como buscar mayor competencia en el sistema para que de alguna forma pueda funcionar también. ¿Cómo ve usted esta parte del tema? A ver, yo creo que es importante, antes de hablar de las bondades, ¿no? También hablar de las limitaciones, no tanto de la ley, sino de las expectativas, ¿no? Todo el mundo quisiera tener buenas pensiones, y eso es, y lo primero que te dicen ante señalar alguna bondad, ¿no? Que alguna bondad, algunas cosas buenas seguro tiene esta ley, lo primero que te dicen es, ¿pero qué? Para estas pensiones miserables de 600, 300, porque en la expectativa de la gente es, con eso no vivo, y puede tener razón, ¿no? Son pensiones en principio bajas, ¿no? Pero es importante entender que esa pensión no depende en realidad del sistema. Yo puedo traer el mejor sistema del mundo, y si los salarios son bajos y los aportes son los que son, 10%, ¿no? Como es ahora en el sistema, el resultado van a ser pensiones bajas. No hay el milagro de la rentabilidad no va a ser, ¿no? Que uno pueda llegar a un objetivo político, porque la pensión mínima es un objetivo político, ¿no? 600 será bajo, pero es lo que se ha definido, a lo cual tienes que llegar. Y entonces, cuando dicen, oye, por ejemplo, yo el otro día hacía el cálculo, creo, también con Aarón en otro espacio, era que si tú ganas, por ejemplo, el sueldo mínimo, la remuneración mínima vital de 1.130 soles, si tú aportas 10% de 1.130 soles, son 113 soles mensuales para tener derecho a la pensión mínima por 20 años, 113 soles mensuales, y vas a tener una pensión mínima de 600. O sea, pagas 103 mensual para obtener 600. Yo sé que 600 es poco, pero es 6 veces más que los 130 que aportaste 20 años. Y 600 soles para toda tu vida. O sea, hasta que mueras, que va a superar los 20 años según las expectativas de vida. Es poco, pero vean la comparación. El problema no está en el 600, el problema está en la base, en cuánto estás pagando y cuánto ganas al final, ¿no? Entonces, lo primero es, yo voy a comentar ahora pues las bondades, pero entiéndase que está en función de esas pensiones mínimas establecidas, que ya son altas fiscalmente, y si yo quisiera poner pensiones mínimas de 1.000, alguien tiene que financiar esa diferencia. Si quiero poner, ¿no?, una pensión de 3.130, 3.100 soles que ganan ahora los maestros, ¿no? Alguien tiene que poner esa plata para financiar esa diferencia. Entonces, un sistema de pensiones, sea de AFP o de ONP, no hace milagros, ¿no? Hay un tema ahí fiscal que financiar. Entonces, dicho esto,
Pues bueno, la reforma permitía ahora que, una de las bondades, vamos a decirlo así, era que antes los afiliados que estaban a la AFP no tenían derecho a esa pensión mínima, subida a 600 soles con la ley, porque no estaba en 600, subieron a 600, son más de 1 millón que pueden acceder. Entonces, eso es positivo. Pues, se tiene que financiar, por supuesto, con el tema del Estado. Y luego está el tema también de que puedes elegir con mucha más facilidad entre ONP y AFP, perfecto. Las personas pueden construir una pensión desde los 18 años, y es más, a través de las pensiones por consumo, que tienen una crítica seguramente importante en términos de cuánto puede costar fiscalmente, el hecho de que no todos pueden acceder en similar capacidad, pero está ahí y que va a caer unos centavos, que no es suficiente, pero ahí está, se suma marginalmente, es bueno. Y está el tema de la competencia, que se abre la cancha para mayores actores, ¿no? Pero ahí justamente está el rol de la superintendencia de fomentar, y ya no solamente diría la superintendencia, las propias AFPs, ¿no? Las propias AFPs deberían hacer todo lo posible para que entren otros actores, porque si se quedan solo ellos, yo creo que mucho bien no les va a hacer, ¿no? Se requiere mayor competencia. Primero que deberían desear que entre más gente, ¿no? Doctor Tuesta. Entonces, pues bueno. Vamos a hacer una breve pausa, por favor, y luego entramos directamente con Hernán Briceño porque tenemos que auscultar más la norma. Haremos la pausa en Altavoz, en Vital y en Movistar Televisión. Ya regresamos. 8:47 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Vital y en Movistar Televisión, y estamos conversando con David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, y con Hernán Briceño, economista y docente universitario. Hernán Briceño, de alguna forma también la inclusión de este sistema de AFPs en el país ha permitido, digamos, inversiones en el país, porque los capitales, el dinero de los fondos de los ahorristas para su pensión, obviamente, han propiciado, digamos, un dinamismo en el mercado de capitales y también el desarrollo de obras. ¿Cómo has visto tú, digamos, el modelo chileno y obviamente también su contraparte en el Perú? Bueno, parece que en Chile sí ha tenido mejores resultados, definitivamente, ¿no? Este sistema se implementó desde el inicio de los años 80. Estos fondos de pensiones de jubilaciones, pues permitió precisamente financiar muchos proyectos de inversión de infraestructura que son a largo plazo, por un lado, ¿no? Otro de los proyectos que ayuda a financiar mucho son los créditos hipotecarios, ¿no? O sea, las hipotecas que son de largo plazo se ven beneficiadas con estos ahorros pensionarios, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que la regulación de las AFPs, pues en el Perú le ha faltado madurar, mejorar, ¿no? No es que no funcione el sistema, ¿no? Por otro lado, otro de los temas que se dio en la economía vecina de Chile fue también la eliminación del sistema previsional nacional, ¿no? Entonces, claro, se dejó lo que es la caja militar, por ejemplo, ¿no? Ahí en Chile, pero el resto estuvieron obligados a aportar a una AFP. Entonces, mayor cantidad de aportantes, se reduce también los costos unitarios, ¿no? Entonces, las comisiones y los costos de manejar estos fondos también se reducen, ¿no? Doctor Tuesta, en ese sentido, en el Perú tenemos diversos sistemas pensionarios. Estamos hablando de pensiones para los policías, ¿no? Los militares. Estamos hablando de pensiones también en la ONP. Tenemos el sistema nacional y el sistema privado y otros más. Hay un sistema de pensiones para los pescadores y otros más. En ese sentido, se requiere una unificación, en todo caso, una propuesta de real reforma del sistema que pueda de alguna forma beneficiar a todos, ¿cree usted? En principio sí, ¿no? Uno debería buscar que todos los peruanos sean tratados de manera similar, ¿no? Esa es una característica clave, ¿no? de una buena política pública, ¿no? De trato horizontal, ¿no? Pero claro, ¿no? También uno en los procesos de reforma en el mundo, uno también entiende que eso se tiene que ajustar a las circunstancias políticas, ¿no? Y a determinados, vamos a decir, privilegios, no deberían existir, pero que se han ido consolidando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los militares y los policías suele ser una práctica más o menos usual que los diferentes países del mundo tengan
régimen particular, ¿no? Y se mantiene. Técnicamente no parece ser el mejor, ¿no? La única justificación es que por tener o dedicarse a estas fusiones y de repente por un deber particulares a ellos, ¿no? Se les suele dar una pensión particular, ¿no? Y igual, Claro. luego, el problema es que a partir de ahí empiezan a salir privilegios específicos, ¿no? Pescadores, magisterio, como estamos comentando, y etcétera, ¿no? Entonces, al final eso termina convirtiéndose en un riesgo, ¿no? Un riesgo que luego puede, si hay algún beneficio particular en esos regímenes especiales, luego se quiera replicar y exigir en los otros, ¿no? Ese yo creía Ujú. que es el principal problema, ¿no? Doctor Briceño, cómo motivar, digamos, al sector informal del país, que es una gran mayoría, tener, digamos, un aporte para su jubilación? Si la norma pretendía obviamente que sea obligatorio el aporte para una pensión, ahora ya no lo va a ser porque Sí. el Congreso ha dado marcha atrás, pero ¿cómo motivar a que este sector importante de la población pueda apostar por una jubilación futura? Bueno, el problema pues de la informalidad pues no es de ahora tampoco, ¿no? Es un problema bastante estructural, tiene muchas raíces. Entonces por ahí deberíamos empezar, ¿no? A veces el facilismo, el populismo pues lleva a crear, por ejemplo, pensión 65 y entonces eso más bien desmotiva a que los trabajadores ahorren para su... Es importante el ahorro, ¿no? Porque está previsto que cuando estemos ancianos no vamos a poder trabajar, ¿no? Entonces, ¿quién va a asumir ese costo? El Estado, que somos todos, no es justo tampoco, ¿no? Entonces hay que ahorrar para la jubilación. Algo que se llama pedagogía, docencia, de repente hay que enseñarle a la gente, ¿no? Eso por un lado. La cultura pensionaria no está muy bien desarrollada en nuestro país, ¿no? Hay que Eh, avanzar en eso. sí, por un lado, ¿no? Por otro lado, también ir hacia la formalización. Fíjate que la OCDE está, ¿no? Está, que digamos, vigilando qué es lo que hace Perú. Yo creo que cada vez vamos a estar un poco más lejos, ¿no? Más lejos de la OCDE. Sí, y definitivamente que eso también nos perjudica, ¿no? Yo creo que hay que transparentizar más el sistema privado de fondos de pensiones porque la gente quiere ver o aprender, ¿no? Cómo manejar sus fondos. Es un tema también un poquito especializado, ¿no? Lamentablemente la cultura económico-financiera en Perú muy, muy buena también, ¿no? Doctor, tú estás en ese sentido y en la línea de la pregunta anterior, ¿cómo fomentar, cómo propiciar que el sector informal efectivamente pueda tener asegurado su futuro cuando se jubilen, cuando ya sean muy mayores y tengan que recurrir pues a una pensión y no estar dependiendo de la familia, ¿no? Porque se requiere obviamente que haya autonomía para poder continuar en la vida. ¿Qué opina usted? No, ese es un reto enorme porque el Enorme. sector informal está expuesto o vulnerable financieramente en todas las etapas de su vida, ¿no? Desde la etapa activa y, por cierto, van a estar mucho más en la situación final. En principio, lo que uno, dado que el sistema informal funciona fuera del marco estatal, fuera de las normas de obligatoriedad en general para todo, ¿no? Podemos poner varios ejemplos al respecto. Lo importante es tratar de generar un espacio de participación voluntaria, ¿no? Eh, el tema que sea voluntario, optativo, facultativo, siempre está el riesgo de que nadie quiere entrar, porque siempre va a competir con las necesidades presentes, ¿no? Entonces, por lo que creo que es importante tratar de desarrollar algún tipo de atractivo importante que sea para ellos, ¿no? Por Ujú. ejemplo, ¿no? Dado que el tema ahorro para vejez, y si la vejez se ve muy lejos, ¿no? Y de repente no es un producto muy atractivo, ¿no? Para él en el presente, quizás lo que debería hacer es que sea optativo, sí, pero atarse a algún beneficio de algo inmediato, ¿no? Como puede ser la salud. Ujú. Entonces se podría brindar un producto, ¿no? Que sea interesante, que le permita justamente atenderse en el momento, que sea mejor, ¿no? Digamos, una opción mejor a la que tiene de repente con el CIS, o de repente que tenga también incorporado algún elemento de seguro de vida, ¿no? Muchos de los pequeños empresarios, por ejemplo, se enfrentan al riesgo de perder su negocio, ¿no?
y uno de los dramas que sucede muchas veces es que el que lidera la familia y el negocio al mismo tiempo pierde su vida y su familia queda sin nada. Exacto. Entonces, la posibilidad de que compre un pequeño seguro de vida que es muy barato, ¿no? Y que esté compendiado dentro de ese paquetito, ¿no? Seguro de vida, salud y también pensión, pues podría ser atractivo, ¿no? Pero siempre no se puede obligar, es difícil, ¿no? Es imposible, ¿no? Entonces, habrá que darle ese espacio incentivo para que, y bueno, y seguramente con un subsidio estatal, porque si no, para que salga mucho más barato y sea asequible, ¿no? Yo creo que por ahí va la fórmula. Doctor Briceño, si es que ya, como al parecer, y la presidenta de la República ya lo dijo, le va a dar luz verde a este octavo retiro de los fondos previsionales privados. Usted como economista, ¿qué sugiere? ¿Qué sugeriría a la gente que facultativamente podrá decidir si retira o no su dinero? Bueno, pero van a ser pocos por si acaso. Bueno, que traten de utilizar de la mejor manera estos pequeños fondos que les quedan, ¿no? Si es que lo retiran. No, y si tienen todavía, ¿no? Pero ya sabemos que casi pocos tienen, ¿no? Exactamente. Entonces hay que, de repente, una cuenta de ahorros a largo plazo, alguna inversión en algún activo fijo, ¿no? O pagar deudas caras. Bueno, eso también, ¿no? Pagar deudas caras, porque a veces los bancos que tienen elevadas tasas de interés, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, de todos modos hay que pensar siempre en el futuro, ¿no? Porque hay que ver cómo vamos a vivir cuando ya no podamos eso es importante, ¿no? Trabajar, tener en consideración, ¿no? Sí, doctor, tú estás en ese sentido. ¿Cuál sería su recomendación si es que hay personas que facultativamente van a retirar o no su dinero? Y con esto nos vamos. Es muy difícil dar una recomendación, cada situación es particular. Lo único que diría es que siempre piensen el objetivo, ¿no? Para el cual van a utilizar estos recursos y que seguro que será para uno bueno. No quiero también acá, ya que te han dado la libertad, lo menos que puedes hacer es adoptar una actitud paternalista al respecto. Usen el dinero, seguramente ellos sabrán en qué lo van a usar, pero sí es importante que piensen que están de alguna manera descubriendo, ¿no? O dejando destapado un evento que va a llegar, ¿no? Que es la vejez y que va a tener que enfrentarse de alguna manera, y ese dinero, mucho o poco, iba a generar rentabilidad, iba a incrementar el pozo con el cual se iban a encontrar y podían enfrentar esa etapa que sí, es cierto, es lejano para muchos, y siempre uno es sobreoptimista respecto a cómo va a enfrentar esa etapa. Exacto. Entonces, un poquito simplemente de tener eso en mente, ¿no? Hay que tener Cuando cuidado. hagan uso de sus recursos hoy. Perfecto. Muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, y con el doctor Hernán Briceño, economista y docente universitario. Le agradecemos. Muchas gracias. No tenemos tiempo para más. En otro momento, obviamente, abordaremos otros temas. Gracias por estar en la sintonía también de Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión. Nos vemos mañana a las 7 en punto, Aarón. Chao, hasta mañana.